Participación política según el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, proclamados en el Cairo por la Conferencia Islámica celebrada el 31 de julio al 5 de agosto de 1990, dice en su artículo 19d: no hay crimen ni castigo sino según los preceptos de la Sharia. En el artículo 23b dice: todo ser humano tiene derecho a participar directa o indirectamente en los asuntos políticos de su país, así como el derecho de asumir funciones políticas según estipulen los preceptos de la Sharia. Y el artículo 24 dice: todos los derechos y deberes estipulados están sujetos a los preceptos de la Sharia. En el artículo 25, así sigue por los siglos de los siglos. Si tuviésemos que hablar del pensamiento político en los evangelios, acabaríamos hablando de extremos cuya referencia a los evangelios sería colateral, y ello estaría basado en los mismos evangelios, ya que Jesucristo nos manifiesta que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mientras el cristianismo solo exige coherencia a los cristianos a la hora de conformar su pensamiento político y solo exige la salvaguarda de los principios teológicos y humanistas que emanan de la doctrina y que coinciden con el derecho natural y da libertad en cuanto a todo lo demás, pretender buscar en el Islam algo similar es tarea condenada al fracaso. Encontrar en el Islam una expresión que quiera parecerse, aunque sea de muy lejos, a lo que encierra la sentencia de nuestro Señor, es tarea harto complicada. Porque si bien es cierto que el cristianismo pone a Dios como cima de todas las cosas, no es desdeñable en absoluto el camino que nos marca Jesucristo en lo relativo a las cosas terrenas, y en concreto a las cosas políticas. En base a esa premisa queda manifiesto que cada miembro de la sociedad tiene un conjunto de opiniones y de actuaciones que no tienen por qué interferir con Dios. Son cuestiones de cada quien. Con el Islam no sucede exactamente lo mismo. En principio, no parece que en el Islam se reproduzca ese mismo precepto de independencia donde todo está férreamente supeditado a lo dictado en el Corán, con una particularidad. Es francamente difícil separar en el Islam los derechos civiles de los derechos religiosos, ya que los derechos de cualquier miembro de la sociedad civil no son iguales a los demás, sobre todo si se trata de un no islamista. Sin embargo, algo llevan por delante los islamistas sobre los cristianos. No secularizan la religión, sino que impregnan con su fe el orden social. El Islam se mantiene como orden de vida mientras los cristianos somos incapaces de hacer lo propio con el cristianismo, siendo que el cristianismo da libertad absoluta, mientras que en el Islam todo, absolutamente todo, es esclavitud. Todo está regulado bajo las leyes del Corán y de la Sharia, que está compuesta por el Corán y la Sunna del profeta, que controlan hasta lo más nimio, hasta aspectos de higiene o de mal gusto, y en esos casos no siempre imponiendo lo que podemos entender como lo correcto. En el Islam, lo que podríamos pretender como parlamentarios está reservado a los ulemas, y los ulemas son personas poseedoras de conocimiento de la ley. Bajo ese concepto, hay pensadores musulmanes que defienden que un físico, un químico, un economista son son ulemas, y como tales dotados para conformar algo que podemos entender como parlamento, siempre y cuando se muestre sometido a la Sharia. No seré yo quien critique que los aspectos políticos deban someterse a los aspectos morales, ni de lejos. Hay que dar a Dios lo que es de Dios y en eso personalmente tengo plena coincidencia con la teoría del Islam. Pero es que, además, hay conceptos como el referido de dar al César lo que es del César que quedan reiteradamente suprimidos, y con ellos el menor atisbo de autonomía personal. Y ahí, como cristiano, me rebelo. Así, si no es reprobable que el Corán anime a comer con moderación,
lo hace en la Sura 7, aleya 31, por ejemplo. O guardar la buena apariencia, que lo hace en la Sura 7, aleya 32. También las tradiciones del profeta señalan otros aspectos menos comprensibles, como que un creyente fuerte es más amado por Alá que un creyente débil. Tradición del profeta o Azid, relatado por Muslim, Ahmad ibn Mayad y al-Bayhaqi. Y señala obligaciones que entran más en el ámbito de la autonomía personal, como el baño corporal, que es obligatorio al asistir a las oraciones de los viernes, hadith transmitido por Bukhari, así como el uso de perfume, cortarse las uñas, afeitarse el pubis y depilarse las axilas. Hadith relatado por Bukhari y Muslim, o no recriminar a nadie porque se lance una ventosidad. Y es que los hadith tienen gran importancia porque hay cuestiones que no quedan reflejadas en el Corán y que sin embargo son tenidas en cuenta para la ley islámica porque han sido transmitidas como tradiciones del profeta. Cuestiones sobre las que Mahoma actuó u opinó de forma tácita. Para dar valor a estos hadith que alcanzan valor de ley, se recurre a quienes los han relatado. Cuanto mayor sea la lista, mejor. El Islam es meticuloso en asuntos que nos pueden llegar a parecer extremadamente curiosos, pero es que según el Islam, el hombre debe someterse completamente a la voluntad de Dios. Por eso, Islam significa someterse, y sus devotos, los musulmanes, son aquellos que se someten. Pero, ¿es realmente por eso? Porque como cristianos debemos estar totalmente de acuerdo con la idea de someterse completamente a la voluntad de Dios. Y sin embargo, el cristianismo no hace especial hincapié en el concepto de sometimiento, sino más bien en el de filiación, dando lugar a la autonomía. Ahí, parece, radica el principio diferencial entre una ideología sincretista como la musulmana y una religión como la cristiana. Y es que si algo destaca en el Corán es el concepto de sometimiento manifiesto en afirmaciones como la siguiente: y entre sus signos está el haberse creado esposas nacidas entre vosotros para que os sirvan de quietud. Si bien también anima al hombre a ser afectuoso y bondadoso. En el Corán, en la Sura 30-21, en concreto es obligatorio que el hombre mantenga a su esposa y a sus hijos, proporcionando alimento, vestido y vivienda. Es su protector y debe darle buen trato. Prácticamente, el musulmán está obligado a dar a su mujer y a sus hijos el mismo trato que a los animales de carga. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.